Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Dios es lunes y estamos a punto de finalizar. Si se encuentra en su casa, resguardado, descansando, ¡qué bueno! Es importante que reconozca la bondad de Dios a lo largo de su vida. Soy Francisco Torres y este es su programa Salud Positiva. Hoy, en la consulta médica, un tema importante, las cataratas. Los expertos nos dirán cómo comprar nuestros aros. Por supuesto, las noticias y la información en el apéndice del día y en su dosis de fe, una historia muy importante. ¿Por qué nos afanamos? Con el futuro, con el presente, cuando el día de hoy es un obsequio. ¿Qué le parece si comenzamos? Nosotros estamos listos para llevarle lo que mejor sabemos hacer, una nueva forma en comunicar salud. Así que pasamos de inmediato con la consulta médica de hoy. Las cataratas en los ojos son la principal causa de ceguera en el mundo. Gracias a Dios, esta es reversible. La catarata ocurre cuando el cristalino, el lente del ojo, se nubla, provocando dificultad en la visión de las personas como visión borrosa nublada y dificultad para leer aún con lentes graduados. Hoy en día, el único tratamiento para eliminar una catarata es por medio de una cirugía que, gracias a la ciencia, se puede corregir a la vez otros problemas de visión. Para hablar de este tema nos acompaña el Dr. Sidney Somoza, médico oftalmólogo. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica, las cataratas, un problema serio que va, por supuesto, en aumento en toda la población. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Sidney Somoza. Doctor. Un gusto, gracias por estar por acá. Gracias por estar de nuevo en su programa. Oye, hablar de las cataratas, doctor. Escucho mucho que la gente dice, y en las consultas de ustedes hay bastante paciente que últimamente se ha visto afectado por las cataratas, pero en sí, ¿qué son las cataratas? Básicamente la catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo y consiste en la opacidad del cristalino, que es el lente normal o el lente natural que el ojo tiene. Esto va a hacer que se vaya dando una pérdida gradual de la visión, fallas en nitidez, en percepción de colores, en contraste. El paciente siente que mira como que hubiera un poquito de humo en sus ojos y tiene dificultad para leer incluso. ¿Y las causas, doctor? ¿Cuáles son las causas de las cataratas? La principal causa es la catarata es adquirida con los años. A medida se van dando los años, esta se va presentando, se llama catarata senil. Okay. Hay otros tipos de cataratas relacionados a otros factores, los pacientes diabéticos que no están del todo controlados. Okay. Estos pueden presentar cataratas más frecuente y de manera más temprana. Incluso hay niños que nacen con cataratas, las cataratas congénitas, cataratas por golpes o por trauma, las cataratas traumáticas. Decir que por un golpe, doctor, yo puedo desarrollar una catarata. Sí, un golpe fuerte directamente al ojo puede desarrollar posteriormente una catarata. También tenía entendido que ciertos medicamentos también me pueden producir catarata. De hecho, sí, está relacionado con los esteroides, aquellos medicamentos que ayudan a suprimir la respuesta inmune del cuerpo en algunos pacientes, como los pacientes con artritis, lupus eritematoso sistémico, pueden desarrollar cataratas por un uso prolongado de esteroides. Claro, son pacientes que necesitan usar estos esteroides por mucho tiempo. Exacto. Ahora, la catarata, la enfermedad, doctor, como si va en progreso, ¿cómo es el progreso? ¿Cómo se va desarrollando la enfermedad? Usualmente la catarata inicia de manera temprana, por decir, en una edad, llamémoslo 50, 55 años, y el paciente no lo percibe al principio, simplemente va notando que hay ciertos cambios de nitidez o cambios de color o como es bilateral, él no tiene patrón de comparación, a menos que sea unilateral, que un ojo, la gente viene y de repente se cubre un ojo y se da cuenta que con un ojo mira más claro que con el otro, y esto se va dando de manera progresiva. Una catarata puede progresar de manera lenta, tomándose meses o hasta años en llegar a una discapacidad visual, o puede darse de manera abrupta, por ejemplo en el caso de un trauma, o usualmente en los pacientes diabéticos que de repente presentan en cuestión de meses una pérdida bastante baja o alta de la visión, perdón. Doctor, ¿y es más frecuente en hombres o es más frecuente en mujeres las cataratas? Se ha asociado que las cataratas tienen un factor predisponente cuando se exponen hacia el sol o los rayos ultravioleta podría causar este problema. Usualmente los hombres, que son los que trabajan un poquito más o los que se exponen un poquito más por el estilo de vida que tienen, podría decirse que son ellos los que tienen un poquito más de factor
o de mayor incidencia de cataratas. Si le preguntara cómo ve un paciente con cataratas, doctor, ¿cómo ve? ¿Cómo puede ser la visión de alguien que tiene el problema de catarata? Mis pacientes siempre me dicen, doctor, yo miro como que tengo una pequeña nubosidad, no miro claro. El paciente siempre va a ver opaco. ¿Y eso es al centro o periférica, doctor? En todo el campo. Okay. La característica de la catarata que usualmente es en todo el campo. Algunas cataratas, nosotros le llamamos la subcapsular posterior, usualmente son centrales. Y estos pacientes me dicen cuando se ponen lentes oscuros tienen mejor visión que cuando andan sin lentes oscuros. Lo que pasa es que al ponerse lente oscuro el paciente no recibe la luz solar directamente y la pupila se dilata un poquito, permitiendo que la visión pase en la periferia de la pupila. Cuando el sol pega directamente a la cara, como lo dice la gente, la pupila se cierra. Y ese espacio por donde pasa la luz está ocupado por la opacidad del cristalino y el paciente dice, mire, cuando yo el sol no lo tolero, o la gente que maneja, yo ya no puedo manejar porque las luces de los carros me botan completamente la visión. Por eso dicen entonces que cuando ocupan los lentes de sol, sienten la mejoría. Exacto. Pero además del humo, doctor, además de esa nubosidad que el paciente ve en toda la visión, no solamente la visión central, sino que en todo el campo visual, ¿habrá otro tipo de visión? ¿Verán como a través de un vidrio, ven con dificultades? Usualmente, dependiendo del tipo de catarata, es como ver a través de un vidrio esmerilado, así como usted lo menciona. Okay. Vidrio esmerilado sería un vidrio como que estuviera rayado, ¿sí? Exacto, exacto. La pérdida de la calidad de visión es la que se da. Hay gente que me dice, yo logro ver bien, o logro ver a distancia, pero no logro ver con nitidez. ¿Y las personas acuden más a su consulta? ¿Por qué, doctor? ¿Por la visión borrosa? ¿O cuál es la característica de este paciente que hace que llegue más a su consulta? ¿Es por la visión? Siempre llegan por eso y llegan pensando que lo que quieren cambiar son sus lentes o que necesitan lentes. Es decir, que ya los lentes que tienen no ven muy bien, que ya los lentes ya no tienen el aumento que ellos necesitan. Exacto. O es un paciente que se está quitando los lentes y limpiándolos a cada rato para ponérselos para ver si aclara un poco la visión, porque piensa que el lente es el que tiene la opacidad. Quiere decir entonces que llegan más a la consulta por la misma visión borrosa. Exacto. Ahora, doctor, ¿hay más síntomas? Aparte de ese, no, en general ese es lo que es la principal causa de consulta. Interesante. Quisiera que se quedara con nosotros porque quisiera que nos hablara más de las cataratas, del diagnóstico, de los tratamientos y por supuesto la cirugía. ¿Le parece? Un gusto. Claro. Vamos a un corte comercial, permítanos un momento, por favor. ¿Qué causa las cataratas? Hoy conoceremos 3 factores. Una de ellas son las cataratas adquiridas. Diversos factores pueden causarlas. La exposición a la luz ultravioleta y el proceso normal de que a lo largo del tiempo el cristalino se hace menos elástico, menos transparente y más gruesa, contribuyen a la formación de cataratas. También las enfermedades sistémicas pueden causar cataratas, incluidas la diabetes y el hipotiroidismo. Las causas secundarias como las intervenciones oculares, inflamación crónica, algunos tipos de glaucoma y extrema miopía. Otro factor son las congénitas. Es posible nacer con cataratas. Estas se conocen con el nombre de cataratas congénitas y son poco comunes. Aproximadamente 1/3 de cataratas congénitas de los niños son cataratas hereditarias. Al igual que nuestra piel, el cristalino del ojo es un tipo de epitelio. Sin embargo, el aire no puede eliminar las células del cristalino. En las relacionadas con la edad, las cataratas nucleares, el núcleo del cristalino se hace cada vez más grueso a medida que se desprenden las células y se depositan en el centro del cristalino. Las cataratas son reversibles, y esta es una de las técnicas de cirugías más avanzadas. Focoemulsificación. Con este procedimiento, el médico usa un instrumento que produce ondas sonoras para romper la catarata en pequeños fragmentos, los cuales luego se extraen por medio de succión. Este procedimiento se utiliza una incisión muy pequeña. Y como siempre se lo recomendamos, ante la duda, consulte con su médico. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Esta es su sección, la consulta médica de hoy.
pero también es un momento importante para que usted nos haga llegar sus comentarios y sus sugerencias. Utilice nuestras redes sociales, están a su entera disposición. Recuérdese que la repetición de este programa son los domingos a las 4 de la tarde y en YouTube también nos encuentra. Pero hoy hablamos de las cataratas con el doctor Sidney Somoza. Doctor, en síntomas, el único entonces, visión borrosa. Exacto, y pérdida de visión ya dependiendo si la catarata ha progresado bastante a una muy mala visión. Lagrimeo y necesidad de lágrimas naturales, ¿eso no? No, eso es otro problema aparte. Ahora, doctor, ¿cómo diagnostican ustedes las cataratas? Primero, evidenciando la mala visión del paciente, usualmente se hace un examen oftalmológico completo. Nosotros tenemos un aparato que se llama lámpara de hendidura donde vemos directamente las estructuras del ojo. La lámpara de hendidura, para que las personas nos entiendan, es donde usted me dice ponga su barbilla aquí. Exacto. ¿Okay? Y básicamente lo que tiene es una lámpara que hace una hendidura para poder ver distintos planos del ojo, las partes posteriores del ojo. Este paciente tiene que ser dilatado. Es recomendable que todo paciente en su primera consulta se le dilate la pupila para poder tener un mejor examen o para poder evidenciar todas las estructuras del ojo. Y es aquí donde encontramos que el cristalino o se está opacificando, en este caso la catarata. Cuando dilatan la pupila, doctor, es que la pupila se hace más grande y usted puede ver mucho más las estructuras de dentro. Exacto. Eso es por unas gotas que nos aplican cuando inicia la consulta, ¿sí? Dicen, vamos a dilatar al paciente. Exacto, perfecto. Exacto. Obviamente que después el paciente queda un poquito... El efecto a veces posterior a la dilatación dura entre 4 a 6 horas. Lo que se pierde es tal vez la acomodación, es decir, el paciente se le recomienda, mire, no va a poder leer porque va a estar con las pupilas dilatadas o el sol va a molestar un poco, entonces se recomienda llevar protección solar. Pero sí es muy necesario para que ustedes puedan ver toda la estructura. Definitivamente. Ahora, doctor, ¿quiénes están más en riesgo? ¿Quiénes tenemos que cuidarnos más de que no nos dé una catarata? Usualmente la OMS habla de pacientes que presentan catarata arriba de los 50, 55 años. Esto ha ido variando dependiendo a las labores o a las actividades que cada paciente haga, pero esos pacientes o si usted ya llegó a los 50 años, es recomendable que la evaluación sea un poquito más periódica. Doctor, si mi papá tuvo catarata, ¿yo también puedo tenerla? Existe un alto chance, por llamarlo de alguna manera, de presentar catarata. Hay factores genéticos. ¿Qué pasa si no se trata a tiempo? ¿Qué complicaciones me puede generar una catarata? Yo hablo con mis pacientes y les menciono de que, bueno, usted se puede operar ahora o se puede operar dentro de 5 años, pero la calidad de vida de estos 5 años no va a ser lo mismo como que si usted pudiera ver claro. Claro. Los pacientes consultan a veces un poquito tarde por temor a una cirugía de cataratas, por historias que han oído de otros pacientes que se han complicado. Pero hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día se puede ofrecer un muy buen resultado, un resultado óptimo para poder quitar la catarata. La complicación máxima entonces es que mi calidad de vida disminuye porque mi visión va a ser borrosa. Exacto. Ok, el que la catarata se haga un poco más dura, escucho también a ustedes muchas veces cuando me dicen, la catarata estaba blandita, o escucho cuando dicen la catarata estaba un poquito más dura y tuvimos que ocupar otra técnica. ¿Ese es un riesgo también? Exacto, porque es una catarata entre más sólida o más opaca esté, dependiendo del tipo de cirugía que se haga, vamos a hablar de la facoemulsificación, claro. Es un poquito más compleja y necesitamos un poquito de más energía en la máquina. ¿Tratamientos no hay otro tipo más que la cirugía? Solo cirugía. No hay ninguna gota. Y esto es importante aclararlo, doctor, porque hay pacientes que escucho que llegan a los consultorios de ustedes y dicen, me estuve aplicando estas gotas, sacan unos frasquitos, que lo que pasó es que me dijeron que estas gotas eran buenas para las cataratas. No hay ningún medicamento. No, incluso en el área rural hay gente un poco charlatana que vende estas gotas. La gente me dice, mire, me estuve poniendo estas gotas de miel de chumelo. Miel de chumelo. Sí, es un árbol de aquí de El Salvador que lejos de ocasionar mejoría puede llegar a ocasionar quemaduras en la parte externa del ojo. No, el único tratamiento es la cirugía. Las cirugías entonces que tenemos disponibles para la catarata. La primera pregunta, una vez usted me aplique la cirugía, me quite el cristalino y todo lo demás, ¿mi visión es completamente normal? Sí, exacto. Nosotros aquí en el país, y le digo porque soy parte de la Asociación de Oftalmología, claro, por supuesto, estamos a la misma altura de cualquier parte del mundo para poder realizar una cirugía de cataratas. Es decir, la cirugía que se le ofrece aquí es la misma cirugía que le pudieron hacer en
en países de otro Exacto, de otro en otras mundo. latitudes. Incluso me doy cuenta mucho en las consultas en sus clínicas que hay mucho paciente que viene del exterior a operarse de cataratas Exacto, aquí. porque los costos acá son un poquito más bajos en comparación con los costos afuera. ¿Y qué tipo de cataratas tenemos hoy en día, doctor? En cuanto ¿Qué tipo, perdón, de cirugías para cataratas? Ok, en cuanto a los tipos de cirugía, esto ha avanzado tanto debido a que tenemos bastante tecnología. Hoy se habla de la cirugía refractiva de cataratas, es decir, que tratamos de devolverle la mejor visión al paciente, a veces incluso con factores que no están relacionados con la catarata. Un paciente que además tenía un vicio de refracción, es decir, usaba lentes con miopía, astigmatismo. Entonces corregimos de una sola vez eso, aprovechando que vamos a quitar o a extraer la catarata. Es de tomar en cuenta que cuando se quita la catarata hay que colocar un lente adentro del ojo. Este lente no es de vidrio, este lente es de un material especial en el cual puede permanecer sin ningún problema dentro del ojo el resto de la vida. ¿No hay posibilidades de que el ojo rechace ese lente, doctor? No, para nada. En ningún momento. En ningún momento. O sea, eso es extremadamente raro. Hasta la fecha no hemos visto nada de eso. Antes de entrar al programa platicamos acerca del tipo de cirugía. Si usted me ponía un ejemplo muy interesante, porque hay muchos tipos de cirugías de cataratas. Exacto. Me ponía usted el ejemplo de la herida de un brazo. Exacto. La cirugía de facoemulsificación ha progresado tanto que nosotros hacemos unas incisiones de 2.5 milímetros para poder entrar con una máquina y comernos la catarata, por decirlo así, en la parte interna del ojo. Esto, el ojo ni siquiera siente que está siendo operado, y a través de esa incisión pequeña pues colocamos ya un lente intraocular especial para que pueda pasar por esa incisión. Claro. Cada vez que nosotros hacemos una incisión en el ojo, estamos cortando fibras nerviosas y puede ser en un momento dado que esto vaya a ocasionar problemas como ojo seco. Entre más pequeña es la incisión, menos chance de tener problemas secundarios por ojo seco. E incluso estamos provocando astigmatismo si nosotros hacemos una incisión un poquito más grande. Dentro de los tipos de cirugía, la faco es la ideal. La faco es como nosotros llamamos a la facoemulsificación. Pero existe otra cirugía en la cual se hace una extracción entera de la catarata, lo cual hace que hay que abrir la incisión un poquito más grande, y esto puede provocar mayor inflamación, astigmatismo y más. Claro, no es lo mismo una heridita pequeña que una heridita grande, ¿verdad? Exacto. Claro. Exacto. Doctor, llegamos al final de la entrevista y es el momento en el que usted siempre extiende la receta para sus pacientes. ¿Cuál sería? Gracias. Lo principal es consultar. Si nosotros tenemos la cultura de poder controlar o de poder ser previos al problema, entonces podemos controlar bastante este tipo de patología que nos puede dar en un momento dado. No tenga miedo a consultar, pregunte todo, su oftalmólogo va a contestar todas las preguntas. Listo, doctor, gracias por haber venido a mi programa. A usted. Gracias a usted por haber estado con nosotros, y por favor usted siga con su programa Salud Positiva. Lo importante de esta consulta médica es que no se preocupe, se ocupe y se ponga por supuesto en las manos de los especialistas lo más pronto posible. Vamos a pasar a una sección muy interesante, ¿qué dicen los expertos? Hoy vamos a ver y vamos a platicar con nuestra experta, nuestra optómetra Airán Castillo, que nos va a decir los tipos de aros que tenemos y los diferentes materiales. ¿Le parece? Pasemos entonces a ¿qué dicen los expertos? Gracias por estar en su programa Salud Positiva. Estamos con nuestros expertos. Airán, bienvenida al programa. Gracias, mucho gusto, Francisco. Hablar de lentes y hablar de tantos materiales que tenemos a disposición, híjole, pasaríamos un programa hablando, Airán. Sin embargo, los más comunes que tenemos en el mercado, ¿cuáles son? Hay muchos materiales, hay algunos materiales que son más versátiles que otros. Las recomendaciones para nuestros amigos televidentes son, pues los más comunes que nosotros tenemos están el acetato. El acetato es uno de los materiales más versátiles, lo podemos tener en múltiples colores. Este es un plástico en múltiples colores, se pueden combinar, también es hipoalergénico, no se raya, no se despinta, a diferencia de algunos otros materiales como el metal. Tenemos algún material, por ejemplo, como el aluminio. El aluminio es uno de los materiales más versátiles, es hipoalergénico, bastante resistente a la corrosión, pero no lo podemos moldear, es decir, que si nos sentamos en ello se nos quiebra y no lo podemos arreglar para nada, ¿verdad? ¿Y no pesa mucho, Airán? No pesa mucho, es uno de los materiales más livianos.
Lo único que sí no resiste a ninguno de los ajustes. ¿Y cuáles son las desventajas o las ventajas que tenemos en los aros de materiales metálicos, por ejemplo? Sí, los materiales metálicos, por ejemplo, son materiales que tienen un poquito más de peso. Al tener un poquito más de peso, tienen estas cositas que se llaman plaquetitas. Las plaquetitas recaen sobre nuestro tabique nasal. Entonces hay personas que esto pesa mucho, se les hunde, les provoca un dolor, les provoca un cansancio al final del día. Entonces nosotros por eso recomendamos otros materiales como el acetato. ¿Tiene algún lente de acetato que nos haya traído por aquí para mostrarlo? Sí. Ah, perfecto. Es como lo que decíamos anteriormente, no sé si estoy equivocado. Carey. Le mencionábamos a un material, ahora le llamamos el color carey, pero es un color, que es el que viene combinado amarillito, con café y negro. El acetato se puede combinar con diferentes colores, lo podemos hacer múltiples colores. Hay personas que les gusta mucho porque al no tener las cositas que le llamamos plaquetas, el peso de todo el lente recae sobre el tabique nasal y eso no les provoca mayor comodidad. Airán, también tenía entendido que hay muchos materiales que son hipoalergénicos. Claro, hay hipoalergénicos. Por ejemplo, está el titanio. El titanio no se corroe, es hipoalergénico. No se corroe, no se va, se despintan un poquito. Por eso es que en algunas de las características de los lentes nosotros siempre les explicamos que es liviano, no se corroe, pero sí se va a ir despintando, es decir, no le va a despedir ningún tipo de óxido. ¿Y para los niños? Para los niños nosotros tenemos diferentes materiales. Lo que procuramos es ayudarle a los niños a que su carita se está desarrollando, su cuerpecito se está desarrollando y entonces nosotros no podemos ponerle ni mucho peso y estos materiales son bastante versátiles para los niños. Estos materiales tienen diferentes colores, dependiendo de la edad del niño también así nosotros podemos irles recomendando algunos de los tipos de materiales que sean más cómodos para ellos. Claro. Airán, el doctor Somoza nos mencionaba que el paciente con cataratas podía usar un lente que fuera de esos oscuros. Claro, nosotros podemos hacer los lentes oscuros, los podemos hacer polarizados. El lente polarizado les brinda mayor comodidad a ellos. Graduados. Esos lentes van a ir graduados. Se pueden hacer sin graduación y con graduación. Estos materiales son bastante buenos para las personas que conducen, que se asolean bastante, que conducen al mediodía. Les vendría bastante bien, sobre todo si están operados de cataratas. Interesante. Muchas gracias, Airán, por su visita. Para servirle, Francisco. Nos vemos de nuevo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Por favor, permítanos una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con más de su programa Salud Positiva. Es hora de conocer la información y las noticias más importantes en el apéndice del día. Trabajadores de salud cierran calles para exigir escalafón 2017. Sindicatos de salud organizaron por la mañana de este lunes una protesta frente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador en la 25 Avenida Norte. El tráfico fue bloqueado por la manifestación que hay en el lugar para exigir el pago del escalafón 2017 para todos los trabajadores de salud. Los sindicalistas también bloquearon el paso vehicular en la misma calle frente al Hospital de Niños Benjamín Blum, así como en la Alameda Franklin Delano Roosevelt, aledaña al Hospital Rosales. Niña de 14 años gana batalla legal a su padre para que congele su cuerpo mientras se encuentra medicina contra el cáncer. La menor escribió una carta en la que expresaba su deseo de que su cuerpo fuera preservado en hielo y así tener la posibilidad de revivir cuando la medicina haya encontrado una cura del cáncer que padece. La menor perdió la batalla contra un cáncer terminal, pero ganó en los tribunales a su padre, quien estaba en contra de la criogenización, un procedimiento que permite congelar el cuerpo después de la muerte, esperando que los avances tecnológicos le permitan revivir.